Gérete, hoy es 5 de abril de 2026. En el video anterior de esta lista de reproducción acerca del cinismo, expresé la idea de que el cínico entiende que los nomísmatas, es decir, las convenciones sociales, son útiles, dan una moral, permiten una pertenencia, permiten el acto comunicativo, pero también, y justamente es aquello que más recalcarían los cínicos, agravan la existencia, ocupan y por eso distraen al ser humano de lo que los cínicos consideraban más importante, que es el cuidado de sí, la reflexión acerca de sí. Y desde luego, no solamente enferman, agravan y ocupan, es decir, distraen, sino que además instalan una utilidad que tiene un grandísimo costo, el costo de ser gobernados, el costo de ser esclavos, el costo de obsequiarles a los demás o a los valores sociales o a los nomísmata en pro de la reputación, en pro del ser entendidos, en pro de recibir los premios de la cultura o en pro de ocupar lugares del poder, hemos cedido, hemos entregado, usualmente de manera irreflexiva, nuestra vida. Y entonces el cínico responde ante todo ello con inverecundia. Los invito a ver el video anterior en donde hablo de por qué las virtudes sociales para el cínico, los nomísmata, son útiles y en consecuencia, esto parecería que son dos premisas que no se unen, pero a la luz del cinismo sí, y en consecuencia, las virtudes culturales y las utilidades culturales son modos de sujeción, son modos de dominación. Los invito pues a ver el video anterior. Schopenhauer, justamente por eso, objetaba y decía que muy al contrario, o sugería que muy al contrario de lo que opinaban los cínicos, había que obedecer las leyes culturales, había que hacerse invisible, había que tratar de ostentar las máscaras de lo que la cultura espera de nosotros, justamente por una razón, porque es útil lucir máscaras, porque es útil comunicarse, porque es útil ser entendido. Para el filósofo, y uno diría, pero Schopenhauer, ¿qué es esa mojigatería? ¿Qué es esa pacatería? ¿Qué es esa falta de coraje? Pero recuérdese, Schopenhauer no era un simple defensor de la moralina, Schopenhauer al contrario le dio varilla a la moralina. Schopenhauer era un filósofo. Entonces, ¿en qué sentido o por qué Schopenhauer objetaría la posición del cínico? Justamente, dirá Schopenhauer, porque fingir el teatro del mundo, hacer parte del teatro del mundo, hace que se pase desapercibido. La utilidad de la cultura es ser invisibilizado por ocupar las etiquetas que la cultura espera que cada quien ocupe. Esa es otra de las grandes utilidades de la cultura. Y ahora, ¿para qué ser invisibilizado? Schopenhauer dirá, para poder pensar libremente, para poder escribir libremente y para desde adentro, sin ocupar el lugar del despojo, sin ocupar el lugar del mendigo, sin tener que aguantar hambre, decirle la verdad en la cara a la sociedad. En eso se parece más Schopenhauer a Aristipo que a Diógenes. Entonces, una de las objeciones que Schopenhauer le haría a la postura del cínico es que es muy parecida a la que se supone que Aristóteles le hace a Sócrates. Cuando Aristóteles supo que se conjuraba contra él, huyó de los dominios
de los atenienses, si no estoy mal, si no me estoy inventando la historia, que hasta es muy posible que me la esté inventando. Pero bueno, la contaré como yo la recuerdo en pro de mis argumentos. Huyó y dijo, conmigo no se hará lo que se hizo con Sócrates. Es decir, Sócrates se opuso, Sócrates siguió dentro de una polis, incluso al saber que se lo quería matar. Tenemos muy claro por qué lo hizo, aunque a mí siempre me ha parecido muy sospechosa la figura de Sócrates. Era muy bufón, era muy socarrón, se estaba burlando, eso será otro video. Pero Aristóteles ahí hace una crítica a Sócrates. Conmigo no se hará lo mismo, es decir, yo quiero seguir filosofando y para seguir filosofando, pues huyo, me voy para Estagira o me voy para Macedonia y allá puedo seguir pensando. De un modo parecido, Schopenhauer dice, ¿qué utilidad tiene ocupar el lugar del mendigo, el lugar del despreciado, si además está cerrando puertas para ser escuchado? Si además realmente no tiene verdadera interlocución. La interlocución se logra en los lugares institucionalizados, luciendo las máscaras de la moral. Pero otro tema, Schopenhauer dirá, ¿para qué poner a sufrir el cuerpo aguantando hambre y frío? ¿Para qué poner más penurias a la vida de las que ya trae consigo esta actuación de la voluntad? Pues estoy hablando en términos de Schopenhauer. ¿Para qué aguantar hambre si ya la vida es tan dura? ¿Para qué aguantar oprobios, infamias, calumnias, falsas denuncias y demás? Si uno puede fingir ser el bueno, el juicioso de la sociedad. Claro, cuando se toque hablar, se habla. Y bueno, y Schopenhauer habló y publicó sus libros y lanzó todas las críticas a Hegel, muy herido porque nadie le iba a sus clases y muy bien recompensado al final de sus años cuando empezó a publicar sus Parerga, que para Lipómena, estos textos tangenciales, taparerga significa como estos textos, sí, tangenciales, o hay otra palabra que no es tangencial, taparerga es lo accesorio. Estos textos accesorios que le dieron la fama porque terminó como explicando, bajándole un poco el tono a su libro de la voluntad, el mundo como voluntad y representación. Bueno, lo que quiero decir es, ¿por qué Schopenhauer objeta? Objeta porque no le parece útil la propuesta ética extrema del cínico al menos Diógenes. Recuérdese que hubo muchos más cínicos, Crates con Hiparquia, ¿cómo se llama este que vivía en la corte de Alejandro también? Se me olvida, había un cínico que vivía en las cortes y que era muy criticado, más parecido a Aristipo. Como fuere, porque Schopenhauer entiende otra cosa por lugar de verdad. Ya no es el secundum naturam, sino que él entiende a la verdad como el cinismo íntimo ante la voluntad de poder. Ante la voluntad de poder es de Nietzsche. Ante la voluntad, sentir simpatía, dedicarse al arte, escuchar música, simpatía no, compasión, sentir compasión por el otro, dedicarse al arte, suspender un poco el imperio de la voluntad a través del arte y sobre todo de la música según él, y por último, el irse dejando, el hacer una apocartería a la voluntad de poder, hacerle el quite a la voluntad, no de poder, a la voluntad. Entonces Schopenhauer estaba en otro lugar de verdad, en otros presupuestos de verdad, y con esto se podría objetarle al cinismo. Podrías evitarte muchos problemas y aún así seguir siendo cínico. Eso sería una objeción interesante de Schopenhauer al cinismo. Objeción que ni siquiera es de Schopenhauer. Al cinismo ya Aristipo le hacía muchas objeciones, el mismo Platón le hacía muchas objeciones a Diógenes. Pero Aristipo se oponía al cínico o al cinismo justamente por eso. Él decía, todo a lo que tú aspiras
como filósofo, sin necesidad de abandonar tu lugar de verdad ni el catafísin, puedes hacerlo sin ocupar el lugar de desecho, sin ocupar el lugar de la inmoralidad excluida que habita o que mora en la polis. Bueno, es sabido, como dicen los escépticos, que a cualquier logos se le puede hacer un antílogos, que a cualquier logo se le puede hacer un antílogo, que a cualquier tesis se le puede hacer una antítesis, ¿cierto? Que a cualquier tesis, a cualquier positum se le puede hacer un antepositum o un opositum, con doble P, la primera, ¿cierto? Opositum, doble P, opositum, creo que es con doble P, porque creo que ese opositum es, creo, agregarle la preposición ob, latina, ob, creo. Yo no soy tan ducho en el latín. Y desde luego el cinismo no será la excepción. Al cinismo se le pueden oponer otros discursos igualmente contundentes desde otro lugar de verdad. En últimas, ¿qué es la vida de los seres humanos? Y esto es otro tema, hasta aquí lo que quería proponer. La vida de los seres humanos es básicamente una carta, un catálogo de sugerencias para que cada quien, desde su posición hipoléptica, vea con cuál se acomoda bien para vibrar, para elegir. Está el cinismo, está el escepticismo, están las religiones, cada quien con los discursos que elija. ¿Qué significa? Que no hay verdades inconcusas, que no hay verdades absolutas, que a todo discurso se le pueda poner otro discurso igual de verosímil, igual de contundente para otros. Pues que cada ser humano habita posiciones hipolépticas distintas y que si no encuentra plenamente en la sugerencia cultural, en las sugerencias interpretativas, una posición o unas posiciones más útiles o más inútiles, más ociosas o más negociosas, cada quien puede hasta plantear una, y eso es ser filósofo de algún modo, plantear una justificación de su posición hipoléptica. En últimas, los discursos, dice Lacan, no son sino modos de maquillar los goces. En algunos, las ideologías de controlar los goces de los demás, las relaciones, los lazos sociales, pero también, digamos, el filósofo que propone modos particulares de vivir, modos particulares de gozar, lo que está proponiendo es una justificación de su propio goce. Pero bueno, básicamente, al cinismo se le puede hacer una objeción, y esa objeción se le puede hacer incluso desde el lado de Schopenhauer, desde el lado de Aristipo, como otro modo de entender la verdad. Que la verdad no es más que verdad de goce para el psicoanálisis. Sí, puede ser. Cada quien ¿qué es lo que a cada quien le parece repulsivo? O no repulsivo necesariamente, sino al menos no satisfactorio cuando oye los discursos de los otros y uno dice, a mí tu religión no me convence, a mí tu propuesta ideológica no me convence. ¿Qué es que a uno no le convenza? ¿Que el otro está mintiendo? No. Es simplemente que usted no es capaz de verse a usted mismo gozando del modo en que usted ya sabe que goza, así sea inconscientemente. Allí. Y lo que cada ser humano busca es abrirse el lugar de goce. ¿Y qué busca el tirano? Hacer de su goce el modo universal de gozar. Hasta ahí, San, quiérete. Hasta una próxima. Si es que hay una próxima, ya.